Cada vez que veo un coche familiar americano, de esos que aún sobreviven en algún rincón oxidado de un barrio antiguo, aparcados frente a una casa que parece detenida en el tiempo, no puedo evitar pensar en los station wagons. Eran largos como trenes de juguete, bajos como bólidos de carrera, pero con alma de hogar. Muchos venían adornados con paneles de imitación de madera en los costados, como si intentaran recordarnos que alguna vez fueron casi muebles con ruedas. Y al ver uno de verdad, no una reinterpretación moderna, no me viene a la cabeza un dato técnico ni una especificación mecánica. Me llega una imagen, una familia cargando maletas un domingo por la mañana, niños peleando por la ventana trasera, el perro saltando al asiento del medio. Porque más que un auto, el station wagon era un escenario donde ocurría la vida. Y sin embargo, hoy casi no existen. Desaparecieron de las calles como si se los hubiera tragado la tierra. Y lo que es aún más curioso, nadie los reemplazó exactamente. Los SUV tomaron su lugar en el garaje, sí, pero no en el corazón. Porque esta no es solo la historia de un tipo de vehículo. Es la historia de cómo una pieza central de la cultura familiar americana, y en cierta forma, de la identidad del país, se desvaneció entre decisiones corporativas, cambios sociales, crisis económicas, nuevas normativas y una batalla constante entre lo práctico y lo aspiracional. Esto va más allá del diseño de un coche. Es una lección sobre cómo incluso lo más útil puede dejar de tener sentido en un mundo que cambia demasiado rápido. Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo. Mucho antes de que los SUVs se convirtieran en símbolo de estatus, mucho antes de que los crossovers inundaran los concesionarios y las carreteras, hubo una época en la que el station wagon era el rey indiscutido del transporte familiar. No era un coche de lujo, ni pretendía serlo. Pero en un país donde el sueño americano pasaba por tener una casa con jardín, una familia numerosa y unas buenas vacaciones por carretera, el station wagon era el compañero ideal. En los años 50, 60 y 70, Estados Unidos se expandía. Suburbios en crecimiento, autopistas recién inauguradas, una clase media floreciente y una mentalidad de más grande es mejor. Y el wagon encajaba perfectamente en ese contexto. Tenía espacio para todos y para todo. Era robusto, era versátil, era cómodo. Pero sobre todo, era confiable. No prometía aventura ni lujo. Prometía cumplir. Y lo cumplía. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la industria automotriz acelerada por la maquinaria bélica, los station wagons evolucionaron rápidamente. Uno de los mayores cambios fue el abandono definitivo de la madera real en sus carrocerías. Hasta entonces, los llamados Woodies llevaban marcos de madera auténtica, como si cada auto saliera también de una carpintería. Eran hermosos, sí, y daban una sensación artesanal y elegante. Pero eran un dolor de cabeza para mantener. La madera necesitaba ser barnizada, revisada, protegida contra la humedad y los insectos. Así que la industria tomó una decisión práctica: reemplazar la madera por acero. Más barato, más duradero, más funcional. Pero como el público aún asociaba ese acabado con distinción, se optó por un engaño visual brillante: paneles de vinilo que imitaban la textura de la madera. Y así nació el look icónico del station wagon americano. Era una mentira piadosa, sí, pero una que funcionó por décadas. Durante los años dorados del station wagon, esa época entre mediados de los 50 y finales de los 70, este tipo de vehículo no solo era popular, era omnipresente. Formaba parte del paisaje cotidiano de Estados Unidos, como los buzones rojos, los letreros de drive-in o los patios traseros con columpios oxidados. Para que te hagas una idea, en 1976, el mercado estadounidense ofrecía más de 60 modelos distintos de station wagon. ¡60! Era una oferta enorme. Marcas como Ford, Chevrolet, Chrysler, Buick, AMC,
Oldsmobile, Dodge y hasta marcas extranjeras como Volvo y Peugeot tenían su propia versión. Los había para todos los gustos, presupuestos y estilos de vida. Desde versiones compactas hasta auténticos buques de carretera que superaban los 5,5 metros de largo. Y lo mejor era la variedad de configuraciones. Algunos tenían solo 2 puertas, como los más deportivos o económicos. Otros, 4 puertas y 3 filas de asientos, pensados para familias numerosas. Algunos ofrecían una tercera fila que miraba hacia atrás, perfecta para que los niños jugaran a hacer caras a los conductores que venían detrás. Otros optaban por asientos plegables laterales o versiones con mucho espacio de carga, y solo 5 plazas. Las soluciones de ingeniería eran creativas. Los portones traseros, por ejemplo, no eran todos iguales. Algunos se abrían como una puerta lateral, otros bajaban como la compuerta de una camioneta. Incluso hubo modelos, como los wagons de General Motors, con sistemas clamshell, donde la luneta trasera se deslizaba hacia arriba dentro del techo y la compuerta hacia abajo dentro del piso, desapareciendo por completo. Ingenioso, ¿verdad? Esa era la filosofía del station wagon, adaptarse a las necesidades reales de una familia en movimiento. Pero como todo en la vida, esa era dorada comenzó a apagarse. Y no fue de golpe, sino como una vela que se consume lentamente. A finales de los años 60 y principios de los 70, comenzaron a aparecer las primeras señales de que las cosas estaban cambiando. El precio de la gasolina, que durante décadas había sido ridículamente bajo, empezó a subir. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense introdujo nuevas regulaciones para controlar las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia del combustible. Normas que obligaban a los fabricantes a rediseñar sus motores, añadir sistemas más complejos y, en muchos casos, reducir el tamaño de sus vehículos. Y en ese contexto, el station wagon, grande, pesado, muchas veces con motores V8 enormes, comenzó a verse como un dinosaurio de otra era. Ya no era simplemente el coche familiar por excelencia. Era también una máquina costosa, glotona y complicada de justificar. Y entonces llegó 1973, octubre de 1973, para ser precisos. Ese fue el punto de quiebre. Ese año, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo impuso un embargo petrolero a Estados Unidos y otros países occidentales. El precio del barril se disparó, la gasolina escaseó, las estaciones de servicio tenían filas kilométricas. Algunos días, solo podías repostar si tu matrícula terminaba en número par. Otros días, si terminaba en impar. Fue un caos, y en medio de esa crisis energética, el gran station wagon se convirtió en el villano. Vehículos que antes parecían el epítome de la vida familiar, ahora eran vistos como absurdos, ineficientes, fuera de lugar. Un wagon que consumía 10 o 12 millas por galón, lo que sería entre 20 y 25 litros cada 100 kilómetros, se convirtió en un lujo imposible. El sueño americano sobre ruedas empezaba a derrapar, y con él toda una generación de autos familiares. Mientras los station wagons luchaban por adaptarse a una nueva realidad de precios altos de combustible y regulaciones más estrictas, un nuevo tipo de vehículo comenzó a abrirse paso en el corazón de las familias estadounidenses. Y no vino de la nada, sino del mismo lugar donde nacieron muchos de los grandes cambios automotrices del siglo XX, Detroit. A principios de los años 80, Chrysler, una de las grandes marcas en crisis por aquel entonces, lanzó algo radicalmente distinto. No era una camioneta, no era un sedán, no era una van tradicional. Era una fusión, el minivan. Modelos como el Dodge Caravan y el Plymouth Voyager no solo ofrecían espacio interior comparable al de un station wagon. También eran más altos, más accesibles, más prácticos.
Tenían puertas laterales corredizas que facilitaban cargar y descargar niños en estacionamientos estrechos. Su manejo era más suave, se sentían más modernos y, lo más importante, consumían menos combustible. Las familias que antes compraban un wagon sin pensarlo dos veces, ahora encontraban en el minivan una alternativa igual de útil, pero mejor adaptada a los tiempos. Y no solo era una cuestión de preferencias del consumidor. Las regulaciones del gobierno también jugaron un papel decisivo en el declive del station wagon. A finales de los años 70 se establecieron los estándares de economía de combustible corporativa, conocidos como CAFE. Y aquí ocurrió algo curioso, casi irónico. Los station wagons, por ser considerados turismos, estaban sujetos a normas más estrictas de eficiencia. En cambio, los SUV y minivans, clasificados como vehículos ligeros de trabajo o camiones ligeros, tenían mucho más margen de maniobra. Es decir, legalmente, fabricar un SUV o una minivan era más fácil y menos costoso que fabricar un wagon, a pesar de que muchas veces los SUV consumían igual o incluso más combustible. Las reglas estaban hechas para premiar la apariencia de utilidad por encima de la verdadera eficiencia. Y las automotrices lo entendieron rápido. Si podían vender un vehículo más caro, con mayor margen de beneficio y con menos trabas legales, ¿por qué seguir fabricando wagons? Los efectos no se hicieron esperar. Las ventas comenzaron a caer de manera sostenida a lo largo de los años 80 y 90. Los modelos grandes, esos que habían dominado el mercado en décadas anteriores, comenzaron a desaparecer del catálogo. El Chevrolet Caprice y el Buick Roadmaster, dos verdaderos íconos del wagon estadounidense de gran tamaño, fueron descontinuados en 1996. Esa fecha marcó algo más que el fin de dos autos. Simbolizó el cierre de una era. A partir de ahí, los station wagons dejaron de ser una opción común. Se volvieron una rareza, algo que solo seguían comprando ciertos conductores nostálgicos, familias poco convencionales o entusiastas del espacio de carga. La variedad se redujo drásticamente. Donde antes había docenas de opciones, ahora había apenas unas cuantas, y muchas de ellas, lejos de ser accesibles, empezaron a posicionarse como productos de nicho, con precios más altos y producción limitada. Ya entrados en el nuevo milenio, los station wagons habían pasado de ser protagonistas a convertirse en figurantes silenciosos del mundo automotor. Su presencia en los catálogos de las grandes marcas generalistas era casi simbólica. Donde antes había filas enteras en los concesionarios, ahora había, con suerte, una esquina polvorienta reservada para algún modelo de nicho. La mayoría de los wagons que sobrevivieron en esa etapa no eran accesibles ni estaban pensados para el gran público. Eran versiones importadas de marcas europeas, modelos premium con toques deportivos o propuestas de diseño que apelaban a un gusto muy específico. Aparecieron términos como Sport Wagon, Touring o Shooting Brake que buscaban darle un aire más sofisticado a una categoría que para muchos ya estaba pasada de moda. En lugar de ser el coche de la familia promedio, el wagon se volvió un producto para conocedores, para quienes valoraban la conducción dinámica de un sedán, pero necesitaban espacio extra. Un público reducido, pero fiel. Y mientras los station wagons se arrinconaban, algo mucho más grande empezaba a tomar el centro del escenario: los SUV y los crossovers. Al principio eran vehículos más asociados al mundo rural, al trabajo pesado o al ocio aventurero. Pero pronto comenzaron a transformarse. Se rediseñaron para parecer más cómodos, más urbanos, más elegantes. Y fue entonces cuando explotaron. ¿Por qué? Porque ofrecían una combinación irresistible para el consumidor moderno: altura para dominar la carretera, sensación de seguridad, amplio espacio de carga y una estética imponente que transmitía estatus. Ya no importaba si ibas a la montaña o al supermercado, el SUV te hacía sentir listo para todo.
Era el coche que sugería que vivías una vida activa, libre, sin límites, aunque en realidad solo hicieras trayectos entre la escuela, el trabajo y el centro comercial. No vendía prestaciones, vendía aspiraciones. Y luego llegaron los crossovers, esa evolución casi perfecta para el comprador urbano. Con la base de un coche convencional, pero con la imagen de un SUV, ofrecían lo mejor de ambos mundos, o al menos eso parecía. Tenían mejor consumo de combustible, eran más ligeros, más fáciles de manejar y más fáciles de producir. Se veían modernos, prácticos, versátiles, pero, sobre todo, no cargaban con el peso cultural del station wagon. No eran el coche de papá en los 70. No eran el vehículo de los suburbios ni de las vacaciones en caravana. Eran nuevos, y eso era suficiente. En una sociedad obsesionada con lo último, lo más reciente, lo que se percibe como viejo, no tiene muchas oportunidades. El station wagon, con su silueta alargada y su techo bajo, empezó a parecer algo del pasado, algo que evocaba rutina, conformismo, vida doméstica sin glamour. Y el crossover, en cambio, te vendía la ilusión de que cualquier día podías escaparte a un bosque o subir una montaña, aunque nunca lo hicieras. Los efectos no se hicieron esperar. Las ventas comenzaron a caer de manera sostenida a lo largo de los años 80 y 90. Los modelos grandes, esos que habían dominado el mercado en décadas anteriores, comenzaron a desaparecer del catálogo. El Chevrolet Caprice y el Buick Roadmaster, dos verdaderos íconos del wagon estadounidense de gran tamaño, fueron descontinuados en 1996. Esa fecha marcó algo más que el fin de dos autos. Simbolizó el cierre de una era. A partir de ahí, los station wagons dejaron de ser una opción común. Se volvieron una rareza. Algo que solo seguían comprando ciertos conductores nostálgicos, familias poco convencionales o entusiastas del espacio de carga. La variedad se redujo drásticamente. Donde antes había docenas de opciones, ahora había apenas unas cuantas, y muchas de ellas, lejos de ser accesibles, empezaron a posicionarse como productos de nicho, con precios más altos y producción limitada. Ya entrados en el nuevo milenio, los station wagons habían pasado de ser protagonistas a convertirse en figurantes silenciosos del mundo automotor. Su presencia en los catálogos de las grandes marcas generalistas era casi simbólica. Donde antes había filas enteras en los concesionarios, ahora había, con suerte, una esquina polvorienta reservada para algún modelo de nicho. La mayoría de los wagons que sobrevivieron en esa etapa no eran accesibles ni estaban pensados para el gran público. Eran versiones importadas de marcas europeas, modelos premium con toques deportivos, o propuestas de diseño que apelaban a un gusto muy específico. Aparecieron términos como Sport Wagon, Touring o Shooting Brake, que buscaban darle un aire más sofisticado a una categoría que para muchos ya estaba pasada de moda. En lugar de ser el coche de la familia promedio, el wagon se volvió un producto para conocedores, para quienes valoraban la conducción dinámica de un sedán, pero necesitaban espacio extra. Un público reducido, pero fiel. Y mientras los station wagons se arrinconaban, algo mucho más grande empezaba a tomar el centro del escenario: los SUV y los crossovers. Al principio eran vehículos más asociados al mundo rural, al trabajo pesado o al ocio aventurero, pero pronto comenzaron a transformarse. Se rediseñaron para parecer más cómodos, más urbanos, más elegantes. Y fue entonces cuando explotaron. ¿Por qué? Porque ofrecían una combinación irresistible para el consumidor moderno: altura para dominar la carretera, sensación de seguridad, amplio espacio de carga y una estética imponente que transmitía estatus. Ya no importaba si ibas a la montaña o al supermercado, el SUV te hacía sentir listo para todo. Era el coche que sugería que vivías una vida activa, libre, sin límites,
aunque en realidad solo hicieras trayectos entre la escuela, el trabajo y el centro comercial. No vendía prestaciones, vendía aspiraciones. Y luego llegaron los crossovers, esa evolución casi perfecta para el comprador urbano. Con la base de un coche convencional, pero con la imagen de un SUV, ofrecían lo mejor de ambos mundos. O al menos eso parecía. Tenían mejor consumo de combustible, eran más ligeros, más fáciles de manejar y más fáciles de producir. Se veían modernos, prácticos, versátiles, pero, sobre todo, no cargaban con el peso cultural del station wagon. No eran el coche de papá en los 70. No eran el vehículo de los suburbios ni de las vacaciones en caravana. Eran nuevos, y eso era suficiente. En una sociedad obsesionada con lo último, lo más reciente, lo que se percibe como viejo, no tiene muchas oportunidades. El station wagon, con su silueta alargada y su techo bajo, empezó a parecer algo del pasado. Algo que evocaba rutina, conformismo, vida doméstica sin glamour. Y el crossover, en cambio, te vendía la ilusión de que cualquier día podías escaparte a un bosque o subir una montaña. Aunque nunca lo hicieras. ¿Dónde estamos ahora? La situación de los station wagons en el mercado estadounidense es, siendo generosos, una existencia residual. Han pasado de ser protagonistas indiscutidos a fantasmas en las listas de precios. Prácticamente no quedan wagons fabricados por marcas americanas para el consumidor general. Los pocos que existen vienen del extranjero y se posicionan en segmentos altos. Volvo con sus B60 y B90, Mercedes-Benz con sus Estate de las gamas E y C, Audi con sus Avant, BMW con sus Touring. Todos ellos vehículos bien equipados, con tecnología avanzada, motores potentes, tracción integral y acabados de lujo. Pero eso tiene un precio. No son coches accesibles, no están pensados para una familia promedio. Se venden, en la mayoría de los casos, a un público muy específico, amantes del diseño europeo, entusiastas de la conducción o personas que quieren algo distinto sin renunciar al confort. Es decir, no representan el espíritu popular y familiar con el que nació el station wagon. Y si miramos los números, la historia se vuelve aún más clara. En algunos años recientes, los station wagons han representado menos del 2% de todas las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos. Menos del 2%. Es una cifra casi anecdótica, y aunque es cierto que ha habido pequeños repuntes puntuales, por ejemplo con modelos como el Subaru Outback, que algunos consideran una reinterpretación moderna del wagon clásico, la tendencia general no ha cambiado. Cada año que pasa, la presencia del wagon en el mercado se reduce un poco más. Menos opciones, menos visibilidad, menos demanda. Es un declive lento, silencioso, pero constante. Como si poco a poco se apagara una luz que alguna vez iluminó millones de garajes. Pero lo que realmente perdimos con la desaparición del station wagon va mucho más allá de cifras de ventas o cuota de mercado. Lo que se desvaneció fue una cierta forma de ver el automóvil, como una extensión del hogar, como una herramienta práctica y sincera. Los wagons no pretendían ser aspiracionales, no te vendían una imagen, te ofrecían espacio, comodidad, fiabilidad. Eran el coche de los viajes familiares, de las vacaciones improvisadas, de los domingos al parque. ¿Quién no recuerda esas peleas por ver quién se sentaba en el way back? Ese tercer asiento, al fondo, que miraba hacia atrás y que te convertía en espía de los autos que venían detrás. O los portaequipajes en el techo donde iban las bicicletas, las neveras portátiles, las maletas. El wagon era el escenario de miles de pequeñas historias familiares, y con su desaparición, también se fueron desdibujando esos momentos. Ahora todo parece más estandarizado, más genérico, menos personal. También perdimos algo fundamental, la variedad. Basta con mirar la calle hoy en día. La mayoría de los coches parecen clones unos de otros.
Los SUV y crossovers actuales comparten una fórmula tan repetida que ya es difícil distinguir marcas o modelos si les tapas el logo. Todos con carrocerías altas, colores apagados, interiores sobrios, la misma tecnología, las mismas pantallas flotantes, los mismos modos de conducción. Sí, son funcionales. Sí, cumplen con lo que la mayoría necesita. Pero han perdido alma. En cambio, los station wagons de antaño ofrecían una paleta mucho más rica. Había wagons de lujo con interiores de cuero y acabados cromados. Wagons deportivos con motores V8 que rugían como muscle cars. Wagons básicos y honestos, pensados para durar décadas. Algunos con detalles exóticos como techos con tragaluces, otros con portones traseros tipo clamshell, otros con configuraciones que parecían diseñadas por un ingeniero con alma de niño curioso. Cada modelo tenía su carácter, su identidad, y eso, hoy, casi no existe. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿podrían volver los wagons? La respuesta no es sencilla, pero tampoco es un no rotundo. En un contexto donde la eficiencia energética, la sostenibilidad y la racionalidad comienzan a pesar más en la decisión de compra, el wagon tiene una oportunidad. Algunos crossovers actuales ya se acercan peligrosamente al concepto original del wagon, solo que con otro nombre y una estética más aventurera. Vehículos como el Subaru Outback, el Audi Allroad o incluso algunos Volvo modernos son wagons disfrazados con molduras negras y un par de centímetros extra de altura. Si además sumamos tecnología híbrida o eléctrica, tracción integral, diseño aerodinámico y un enfoque renovado en lo práctico, el concepto podría renacer. Pero no bastará con hacer un buen producto. Habría que cambiar la percepción. Hacer que lo funcional vuelva a ser atractivo. Que la gente deje de avergonzarse de lo racional y abrace de nuevo lo que realmente les sirve. Yo, por ejemplo, lo tengo claro. Si hoy me ofrecieran un station wagon moderno, bien pensado, lo consideraría sin dudar. Imagínalo, un coche con espacio suficiente para llevar a la familia, el equipaje y el perro sin tener que subir una escalera para entrar, con tracción integral por si el clima se complica, con una estética limpia, elegante, sin necesidad de parecer agresivo o off-road, con buena calidad de materiales, tecnología útil, no exagerada, y, ¿por qué no?, un toque retro en los detalles, como guiño a una era que no deberíamos olvidar. Tal vez sin la clásica imitación de madera, o tal vez con ella, solo para que los nostálgicos sonrían al verlo pasar. No para presumir, no para impresionar, sino para volver a disfrutar del viaje por el simple hecho de viajar. Y ahora te lo pregunto a ti. ¿Tú recuerdas haber viajado alguna vez en un station wagon cuando eras niño o niña? ¿Recuerdas ese olor a tapicería caliente, ese sonido metálico del portón al cerrarse, ese espacio trasero donde ibas medio tumbado mirando hacia atrás, saludando a los coches que venían? ¿Qué modelo era? ¿Un Country Squire con paneles de madera falsa? ¿Un Volvo 240 cuadrado como una caja fuerte? ¿Un Peugeot 505 o un Citroën BX Break si vivías fuera de Estados Unidos? Para muchos, esos recuerdos son inseparables de una época en la que el coche era parte del núcleo familiar, no solo un medio de transporte. ¿Y qué crees que ocupó mejor ese lugar? ¿El SUV, con su altura y su estampa? ¿El minivan, con su practicidad? ¿El crossover, con su mezcla de todo? ¿O tal vez, nada? Tal vez, simplemente, no hemos reemplazado al wagon, sino que lo hemos dejado atrás sin darnos cuenta de lo que significaba. ¿Extrañas los station wagons? ¿O prefieres los autos de hoy, con su tecnología, su eficiencia, su imagen más agresiva? Yo no voy a juzgar tu respuesta, porque entiendo que el mundo cambia, y los autos cambian con él, pero sí creo que vale la pena mirar atrás de vez en cuando. Recordar que hubo una época en que el coche no era solo diseño, marketing o imagen. Era utilidad, era historia,
era parte de la familia. Y aunque tal vez nunca vuelvan a dominar las calles, mientras sigan vivos en la memoria, los wagons nunca habrán desaparecido del todo.